Que el Señor les bendiga a todos, amados hermanos. Bienvenidos a un nuevo estudio de la palabra del Señor. Estamos agradecidos con Él por este privilegio que Él nos da. Y también queremos tener un tiempo de oración. Amén. Les invitamos a orar. Gracias, amado Señor. Gracias porque eres bueno, eres fiel. Gracias. Y gracias porque tu palabra bendita dice: el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Tus promesas están siempre, Señor, en la vida de cada hijo tuyo. Tú has cumplido, Señor, tu palabra bendita, y nuestra fe es que tú vas a seguir obrando, tú vas a seguir cumpliendo las promesas de tu palabra para cada uno de tus hijos, que te amamos, que tenemos fe en ti, Señor. Oramos hoy, Padre, por todas las necesidades que tenemos, Señor, nosotros en una lista en nuestro corazón, y que sabemos, Señor, que tú puedes intervenir de una manera poderosa en lo espiritual, en lo material, en lo físico. Tú puedes obrar en cada situación difícil. Tú puedes llenar de paz y de fe y de victoria espiritual la vida de cada uno de tus hijos. Señor, sabemos que así será y te agradecemos, Señor, tu obra, y está atento tu oído, porque eso es lo que también tú dices, que estás atento al clamor de tus hijos. Gracias, Padre. Gracias te damos. En el nombre precioso de Cristo hemos orado y lo pedimos todo. Amén. Dios les bendiga. Buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga. Buenas noches, papi, Dios te bendiga. ¿Qué tal, hijo? Dios te bendiga. ¿Cómo estamos? Bien, gracias a Dios, contentos de poder retomar el estudio acerca de los dones del Espíritu. Amén. Y como estamos hablando acerca del don de profecía. Así es. Y una de las cosas importantes acerca de la profecía, hermano, y que queremos dejar bien claro, cuál es la posición nuestra. Así es. Y cuál es la posición bíblica, pues más que nuestra, es, amados, es de que toda palabra que dé el hombre en la iglesia está sujeta al escrutinio de la palabra de Dios. Y eso incluye las profecías, incluye las predicaciones, incluye las enseñanzas, incluye las canciones que se cantan, los libros que se publican. Perfecto. Todo lo que tenga que ver con algo dicho que está fuera de la palabra debe de estar sujeto a eso. Estuvimos ayudando a una iglesia en un tiempo, y yo estaba compartiendo con ellos algunas enseñanzas para ayudar a los niños. Y entonces una hermana me dice: mire, yo me conseguí un libro muy bonito, muy bonito. Y entonces me enseñó su libro, y yo lo primero que hice fue abrir en la primera hoja, y decía Ediciones Interamericanas. Y eso quiere decir adventista. Entonces ya no había que revisar el material, ¿verdad? A veces es como un poquitito fácil, ¿verdad? Que dice Ediciones Interamericanas. Si en su Biblia dice que es la nueva traducción del Nuevo Mundo, es igual, es adventista. Si dice Watchtower Tract Society, es de los Testigos de Jehová. Ahora, como muchos de ellos ya saben que es como una forma fácil de catalogar sus enseñanzas, ahora ya no le colocan. Ya no ponen mucho eso, y específicamente en todo el material que está digital. Pero debemos de tener cuidado. Debemos de tener cuidado. Eso es lo que la palabra nos enseña, ¿verdad? Dice en 1 Tesalonicenses 5 que debemos de examinarlo todo, debemos de retener lo bueno. En 1 Corintios 14 dice que debemos examinar la profecía, y
la palabra que hemos estado estudiando hoy es 1 Juan capítulo 4, leyendo el versículo 1 y 2. ¿Lo leemos? Ajá, amén, amén. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Fíjese que leyendo el versículo 1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas. Es que fíjese, hermano, que darle lugar a un falso profeta es darle lugar a un espíritu falso, A un demonio. a un demonio. Y esto que estás diciendo, recordando lo que decías al inicio, aplica para cualquier enseñanza, doctrina, canción, clase de niños, de adolescentes, de jóvenes que se va a impartir en la iglesia. Hay tanta falsedad. Yo te decía que una persona muy, muy respetada en México por cuestiones teológicas ahora está saliendo con que el infierno no va a ser eterno, sino que en algún momento Dios va a venir y va a sacarlos de allí y les va a dar una nueva oportunidad. Y eso se llama purgatorio. Es un purgatorio evangélico distinto al que la Iglesia Católica promueve. Pero me llama mucho la atención porque dentro de muchas enseñanzas muy bien hechas, muy bien dadas, viene el diablo a través del engaño a esta persona, y como muchos solo lo escuchan y por ser él ya una persona con cierto nombre ya no evalúan. Entonces es bien importante que cualquiera de nosotros, cuando nos escuche a nosotros predicar, cuando esté recibiendo su clase el domingo, cuando esté escuchando la reunión que van a tener los miércoles y que han tenido los miércoles, se debe de poner siempre ese ojo a través de la palabra a la enseñanza. Ahora, recordamos esto que lo hemos estado diciendo siempre que presentamos este punto. No es con un ojo de yo soy fiscal aquí controlando qué habla el pastor o qué enseña este tipo. Yo lo sé todo. No, oiga esto. Primera Corintios 12, 13 y 14 son un paquete. Son un paquete. ¿Qué quiere decir que son un paquete? Quiere decir que para entender el capítulo 12 no puedo poner aparte el 13 ni el 14, y para entender el 13 no puedo hacer aparte el 12 ni el 14, y para entender el 14 no puedo obviar o tirar por un lado el 12 y el 13. Y la esencia de la enseñanza de esto es: todo regalo del Espíritu se debe administrar en amor. En amor. Es el mejor camino, dice la palabra. Al final, miremoslo del capítulo 12. La parte final. El 29. El 30. ¿Tienen todos dones de santidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan dones todos? De sanidad. Sanidad, perdón. ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores. Mas yo os muestro un camino, ¿cómo? Aún más excelente. Y pasa inmediatamente a hablar del amor. Mira el 13:1: si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Los primeros versículos del capítulo 13 están diciendo: cualquier don que yo tenga y que lo desarrolle sin amor, lo anulo. Y fíjate que hablando del 13 específicamente, en este tiempo se promueve que todo debe ser amor, todo debe ser amor. Y agarran el 12 y el 14 y no hay nada de espíritu, ¿verdad? Correcto. Solo es amor, amor. Nosotros no estamos hablando aquí que vamos a tenerle, por supuesto, amamos a un hermano que está peleando con cualquier pecado, pero no lo vamos a dejar en ese estado sin decirle que hay una mejor forma de vivir. Amar no quiere decir ser alcahueta. Amar no quiere decir cerrar los ojos o hacernos los tontos ante el pecado o ante las cosas que están mal. Amar es animarnos a ir y decir: estás mal, necesitas mejorar. Entonces, tanto los dones del Espíritu como el amor, que es parte también de ese paquete, son importantes y no se deben de separar, porque si se separan causan tragedias. Mire, hay un dicho que lo utilizamos mucho: respeto su opinión, hermano.
Y dice uno, pues sí, es que así tiene que ser. No, permítame. Yo no respeto su opinión si no es bíblica. Yo respeto su derecho a opinar. Claro. Pero no su opinión. Si no es bíblica, no la respeto. Ahora, eso que vos estás diciendo es una cosa que a muchos no les gusta escuchar, que a muchos les duele, les ofende, pero el asunto es que la Biblia no nos va a exigir a nosotros nada que no esté dentro de ella. Y yo no voy a respetar ninguna orden pastoral, apostólica o profética, como le quieran poner, si no va avalada por la palabra de Dios. Hay tantos abusos que suceden dentro de la iglesia hoy en día. ¿Por qué? Porque solo siguen como personas que no tienen ojos para leer la palabra, que no tienen oídos para escuchar la voz del Espíritu, solamente siguen y no se están poniendo a pensar si lo que están haciendo es acorde a la Biblia. Hermano, ¿por qué hay y habrá tantos grupos sectarios, grupos religiosos dirigidos por una sola persona y por la palabra de esa persona? Por eso, porque lamentablemente no tienen un patrón. Fíjate que lo que acabas de decir un patrón. Es bien interesante. Cuando usted ve a una organización que depende de una persona, probablemente allí se está desarrollando una secta, o están a punto de serlo, o ya lo son. ¿Por qué? O en peligro de serlo. De llegarlo. ¿Por qué? Porque cuando solo una persona toma el control de todo y la palabra de esa persona se vuelve casi la palabra de Dios, o en algunos casos llegan a pensar que es la palabra de Dios, eso ya es una secta. Eso ya es una secta. Mire, mi amado hermano, es bien importante que nosotros sepamos que la única regla de fe y de práctica es la palabra del Señor. Y hay cosas, mi amado hermano, en la Biblia que yo las tengo que respetar porque así las dice. Claro. ¿Verdad? Y entonces no puedo yo, sí, pero sería un poco más como ventajoso que dice, no, mi amado hermano. Lo que dice la palabra es absoluto, y es la opinión final. Es el punto final, y debemos nosotros entonces de tomarlo como la autoridad. Y si yo estoy en esos cánones, si yo estoy en esta cancha que marca la palabra de Dios, en el espacio que marca la palabra de Dios, ahí yo tengo la autoridad de Dios. Pero si yo me salgo de eso, ya no hay nada. Ya no tengo la autoridad de Dios. Retomando un poquito 1 Juan 4, 1 y 2, hablando acerca de que dice la palabra que si confesamos que Jesús vino en carne, pues somos de Él. El asunto con eso, como hemos venido estudiando ya varias semanas, es que no solamente es que la persona lo diga, porque al decirlo puede hacer, pongamos un ejemplo, que el diablo viene y dice, a mí no me importa que fulano de tal confiese que Jesús vino en carne, o que diga que lo ama, o que ora, o que sabe que existe y que pone toda su confianza en Él, porque puede hacer que en ese Jesús que crea fulano de tal no es el Jesús de la Biblia, es un Jesús inventado, es un Jesús falso, es un Jesús que no aparece en el texto bíblico, es un Jesús adaptado por hombres a la comodidad y al beneficio del hombre. Entonces el diablo sabe que ahí no hay problema de nada. Correcto. Ahora, ¿qué significa eso de que Jesús ha venido en carne? Estamos hablando entonces de la importancia de entender la humanidad de nuestro Salvador, la humanidad de Jesucristo. Si Jesús fuera solo Dios y no verdaderamente hombre, Él no podría salvarnos. Su humanidad es inseparable del hecho de que es el segundo Adán, cumpliendo, eso dice la Biblia. Eso es lo que dice la palabra, cumpliendo ¿qué cosa? Toda justicia, la justicia que Adán no pudo cumplir, y tomando sobre sí todas las obligaciones de la ley de Dios que ningún otro hombre pudo cumplir, para que nosotros recibamos los beneficios de haber vivido una vida perfecta que solo Él pudo haber vivido. Hay dos versículos que vamos a leer aquí. Levítico capítulo 18 verso 5. Mire cómo dice la palabra. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos, yo Jehová. Punto. Cumplí lo que yo mando y vivís. Ahora,
¿quién puede cumplir todo? No un pedacito, no una parte, no la parte que nos gusta o nos conviene, no. ¿Quién puede cumplir toda la palabra de Levítico 18:5? Y de toda la palabra, nadie. Ahora vamos a Romanos capítulo 2, versículo 13. Romanos 2:13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Estamos leyendo Levítico 18:5 y Romanos 2:13. Volvamos a leer Romanos 2:13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Todo quebranto de la ley tiene que ser juzgado. Y produce muerte y separación eterna. Entonces, por eso, ahí, en ese principio, entonces tiene que haber alguien que cumpla esa ley. Por supuesto. Ahora, es bien interesante cómo el plan perfecto de Dios, de la encarnación, de que Jesús se hiciera perfectamente hombre. Lo que dice aquí 1 Juan 4, el que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Ahora, ¿por qué es bien importante este punto? Porque no solamente podemos pensar que Jesús murió en la cruz. No. Es cierto, ese es el eje central de todo. Pero si Jesús no hubiera vivido la vida que vivió, no pudiera darnos a nosotros esa vida perfecta. Hermano, es preciosa la palabra del Señor y el plan de salvación que nos recuerda. Alguien sí cumplió a cabalidad y por lo tanto ustedes pueden llegar ante el Padre como que vivieron una vida perfecta y justa, porque alguien la vivió para que yo la pudiera disfrutar. Ahora, Pablo, cuando Adán pecó, entonces viene Dios y hace una junta de emergencia, ¿va? Y dice, nos falló. ¿Qué hacemos? Porque en la tierra hay una catástrofe. Si usted cree que eso sucedió así, usted estaría muy equivocado, porque el milagro de la encarnación, el milagro de la salvación, el plan de salvación es algo eterno, es algo que fue diseñado y planificado desde la eternidad. Es atemporal. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad. Desde antes que existiera el universo o cualquier otra cosa. Mire, hubo una reunión de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo, y establecieron un acuerdo donde el Padre designa al Hijo como cabeza y redentor de los elegidos. El Hijo voluntariamente toma el lugar de aquellos que el Padre le ha dado, y el Espíritu Santo está de acuerdo en ejecutar esa obra. ¿Cuándo? Ahora, ¿cómo se le llama a ese pacto? Se llama pacto eterno. Y fíjate que pensándolo a la luz de la palabra, ni siquiera cabe la pregunta de cuándo, porque para la eternidad no hay tiempo. No existe, la eternidad es atemporal. Entonces esto, hermano, rebasa totalmente nuestra lógica y nuestra capacidad. Solo debemos de decir, gracias Dios por pensar en nosotros. Correcto. Gracias Dios. Ahora, ¿dónde está eso en la Biblia? Eso está en 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. O sea, hay muchos versículos, pues, pero leamos algunos. 1 Pedro 1, 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Fíjate, Pablo, que vos sabés que tenemos una amiga en los Estados Unidos que su trabajo es cuidar bebés. Y hay un bebé, tiene menos de un año creo yo que tiene ese bebé, no sé, pero es una criatura pequeñita, no tiene 3 años. Sí, pues una criaturita. Menos de 3 años, digamos, porque no sé exactamente qué edad tiene la criatura. Pero los papás lo llevan frente a la Universidad de Harvard. Fíjate,
y le dicen, hijo, usted va a estudiar allí. Pero no es un sueño. No, ellos ya tienen pagada la universidad. ¿A ella le pagaron a uno? Sí, ellos ya tienen pagada la universidad. Entonces le dicen, hijo, usted va a estudiar allí. La criatura ni entiende, ¿verdad? Ni sabe. Ahora, ni va a querer, el día que tal vez ni va a querer estudiar. Sí. Ahora, lo interesante es que aunque esta criatura no entienda, ya está el plan y ya está pagado. Hermano, si eso es una cosa admirable, imagínese lo que dice 1 Pedro. Desde antes de la fundación del mundo, no había mundo y Jesús ya sabía que iba a morir en una cruz. ¿Y entonces por qué creó a uno que iba a fallar? Porque puso a gente que le falló, a Noé, a Moisés, a Abraham, a David, porque Dios es Dios, porque Dios es soberano, hermano. Cada vez que hay una pregunta seria de contestar, recuerde esto: Dios es soberano y no tiene por qué oír ni pedir opinión de absolutamente nadie. A Dios no le interesa. Dios es Dios. Hermano, por eso es que los hermanos voceros de Cristo cantan: antes de la creación el plan fue hecho. Es que por eso evalúa tus cantos a la luz de la palabra. Y ese canto tiene un 100 antes de la creación. Así lo dice 1 Pedro. Mañana seguimos estudiando otros versículos acerca de cuándo fue planeado que Jesús se hiciera carne y por qué es tan importante. Amén.